Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos por este medio. Vamos a esperar que se vayan conectando todos, por favor, para poder dar inicio bien a esta reunión. En verdad es un gusto poderlos ver, saludar por este medio. El día de hoy hice la serie debido a que ayer no pude tener una reunión con ustedes. Ayer tuve que salir de rápido. Una disculpa a todos los que fueron, pero se quedaron con un buen grupo, se quedaron en buenas manos. Un grupo que nos está que está conmigo, que está trabajando a mi lado, y la verdad lo hicieron increíble. Estuve viendo la transmisión mientras tuve que salir a compartir, pero bueno, no quería dejar pasar más tiempo y que prolongáramos un poquito más nuestra serie de iniquidades, y por lo tanto hoy hice el esfuerzo de poder estar con ustedes. Sé que les había dicho a las 8, pero debido a que me atrasé por una situación de juntas, pues tuve que hoy estar con ustedes hasta este horario. Una disculpa. Empieza a compartir, y para que sea de bendición a alguien más. Recuerda que los miércoles estamos empezando a ayunar todos los miércoles. Este viernes en punto de las 7 vamos a estar presencialmente, o sea mañana vamos a arrancar nuestro servicio de oración. Si tú quieres orar, te espero allí a las 7 de la noche para poder estar orando en nuestras instalaciones. Manda tus peticiones, voy a procurar transmitir, pero si no, prefiero que sea más íntimo y empezar a orar. Entonces vamos a seguir con esta serie. Pero bueno, vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos, reciban un fuerte abrazo. ¿Y les parece si oramos? Si oramos para empezar a pedirle a Dios que se mueva en este lugar. Y mientras empiezas a compartir. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio, Señor, de estar en este lugar. Gracias porque tenemos un lugar, Padre, donde podemos reunirnos. También podemos reunirnos a través de este medio, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de tus hijos. Te pido, Dios, que seas tú, Padre, moviéndote en poder y con gloria, Señor. Que seas tú tomando mi vida, tomando mis palabras, Señor, para que tú dirijas este tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre, por darnos un privilegio tan grande, tan alto, que es el poder ser llamados tus hijos, Padre. Bendigo a cada uno de los que están conectados y los ponemos delante de ti, pidiéndote que sea tu mano sobre de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como bien sabemos, estamos llevando nuestra serie que se llama Iniquidad. Y esta serie nos está ayudando a comprender un poquito más por qué nosotros tenemos muchas veces recaídas, por qué pasan muchas cosas, por qué a veces vivimos cosas que no deberíamos de vivir, ¿verdad? Entonces esta serie lo que nos hace, nos ayuda, es poder comprender que Dios tiene un plan correcto para nuestras vidas, perfecto, y una vida en plenitud. Así que te invito a que si tú eres la primera vez que te estás conectando, si tú no has podido asistir, te invito el miércoles a las 7 de la noche para poder saber más de este tema de iniquidades. Llevamos por lo menos un mes hablando de esto, un poquito más, y estamos hablando también de la serie de sanidad del alma, pero quise introducirnos a este punto de iniquidades. Entonces eso nos está dando mucha luz, pero también te está dando guerra, ¿sí o no? Ponme ahí en los comentarios si no has tenido batallas últimamente en tu corazón contra tu propia carne, debido a que estás comprendiendo de dónde viene esta situación de maldiciones, de generaciones, de iniquidades, de rebelión, ¿verdad? Y también de pecado. Ya vimos pecado, rebelión e iniquidad. Hemos estado viendo cómo se conectan
Y hace 8 días en la reunión de miércoles vimos acerca del gen, acerca de los lomos, de las entrañas, de por qué es importante nosotros resguardar nuestros lomos, nuestras entrañas, nuestra vida, y que nosotros debemos de comprender que antes de que viniéramos a esta tierra ya teníamos un plan y un diseño de parte de Dios. Número 2, debemos de comprender que en nuestros lomos y en nuestra genética, en nuestra vida, ya venía una generación. Dios mira una generación, y la segunda parte a lo que vimos hace 8 días es lo que hoy vamos a ver. Así que te invito no solamente a que pongas la transmisión y ahí la dejes correr mientras yo hablo, sino que te sientes, que escuches la palabra, que veas lo que vamos a platicar, que hagas anotaciones, que hagas por favor, anotaciones, que tengas tu Biblia a la mano, que compares lo que vamos a estar diciendo, que estés estudiando. Recuerda que los miércoles, las reuniones de iniquidad, que hablamos de iniquidades, son estudios. Tienes que estar estudiando, ¿vale? Entonces es importantísimo que no pierdas el hilo de lo que estamos estudiando, ¿ok? ¿Estamos? Así que ponme ahí en el comentario, sí, amén, aleluya, aquí estoy. Sí, dame señales de vida. A ver, saluda por ahí. Saluda, por favor. Y vamos a iniciar entonces el día de hoy con nuestra transmisión, con nuestro tema, que va muy ligado al de la semana pasada. Y quiero que mires, el tema del día de hoy se llama Dios de generaciones. ¿Cómo se llama? Ponlo ahí, Dios de generaciones. Este segundo tema, vimos la primera parte cuando hablábamos del gen, ¿verdad? Hablábamos de los lomos, hablábamos de las entrañas, y vimos muchas citas que hablan de que en nuestros lomos y nuestras entrañas Dios mira una generación. Entonces hoy lo que estamos hoy viendo, lo que hoy estamos viendo es la segunda parte. Y quiero que entiendas que Dios es un Dios de generaciones. Y tú me dirás, ¿esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Y vamos a verlo en cuanto a la Biblia. Fíjate que dice Isaías 41:4. Isaías capítulo 41, verso 4. Isaías 41:4 dice lo siguiente. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Fíjate, hacemos una pregunta. ¿Quién hizo las generaciones? ¿Quién realizó las generaciones? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Dice ahí. Y dice, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Vale? Di conmigo, o pon ahí conmigo. Dios es un Dios de generaciones. A ver, ponlo, te espero. Dios es un Dios de generaciones. Yo les decía en la semana, yo aventé un mensaje y puse lo siguiente. Nosotros tenemos que entender que estamos, que debemos ser entendidos, ¿verdad? Y a través del ayuno y la oración nosotros vamos a vencer. Entonces es para entendidos. Si tú ya estás cansado de siempre lo mismo, de siempre tener ese problema de caminar 2-3 pasos y volver a caer, es muy probable que tú ya estés fastidiado. Entonces tienes que aprender todo lo que te estoy enseñando. Yo hubiera querido que al momento de yo recibir a Cristo yo hubiera tenido estas enseñanzas, pero no, yo las fui aprendiendo después. Y entonces el impartirte eso es para que tú tengas conocimiento y puedas empezar a tener herramientas para empezar a transformar a tus generaciones. Entonces encontramos aquí en la primera cita que Dios es un Dios de generaciones. ¿Quién las hizo? Dios, ¿verdad? Dios hizo nuestras generaciones, ¿vale? Y vamos a lo siguiente. Dios mira las generaciones. Dios mira todas las generaciones.
ahí le puse, ¿verdad? Apúntale ahí, si estás apuntando, Dios mira a una generación. Y entonces el mejor ejemplo que te puedo dar es el ejemplo de Abraham. Abraham fue un padre de la fe, fue incluso el primero que empezó a seguir y al que se le prometió una herencia espiritual, al que se le prometió una herencia también natural, ¿verdad? Abraham fue conocido y es conocido como el padre de la fe, ¿estamos? Entonces encontramos en Génesis 12, fíjate, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí arranca, en esa cita, aquí arranca el principio de entender que una generación se empieza a gestar desde una decisión, de la toma de una decisión. ¿Qué voy con esto? Dios va a mirar que cada decisión que tú hagas va a ser a favor de tu generación. Escribe ahí: cada decisión que yo tenga y que yo haga va a ser a favor de mi generación. A lo mejor, si tú tomas una mala decisión, si tú decides pecar, si tú decides adulterar, si tú decides robar, si tú decides defraudar, etcétera, a lo mejor tú no miras la consecuencia, pero como a la semana pasada ya vimos, nosotros ya estamos en los lomos. Nuestra generación ya está en nuestros lomos, nuestras entrañas. Entonces yo voy a dar una generación, voy a dar a luz una generación que sea bendecida o maldecida. ¿Estamos? Abraham, cuando Dios lo llama a levantar una nueva generación, Dios le dice en el capítulo 12, el primer versículo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Está diciendo: vamos a romper cosas naturales de tu tierra, cosas territoriales y cosas espirituales y generacionales de tu familia. Porque el padre de Abraham era un idólatra, era un brujo. El padre de Abraham era alguien que estaba perdido. ¿Vamos bien? El padre de Abraham era una persona que estaba perdida. Era una persona que estaba en pecado. Era un idólatra. Era una persona muy fuerte en cuanto a la idolatría y la brujería. Entonces, cuando le dice el Señor esto, es porque va a plantar en él una nueva generación y una nueva genética. Ahorita vamos a ir viendo los puntos y tú me vas a decir a dónde vamos a llegar. Ahorita vas a ver. Dios es un Dios de generaciones, ¿vale? Dice: cuando Él lo corta y lo saca territorialmente, también lo saca de su parentela. Son dos cosas importantes. Una que es costumbres, una que son cosas espirituales, cosas en el alma que son las iniquidades, y también cosas territoriales que Dios va a ir sacando de él. Y cuando le dice de la casa de su padre, entonces Abraham va a pasar un proceso para limpiarse a su generación. Tal vez tú te está costando hoy. Tal vez hoy tú dices: es que no puedo. Tal vez hoy dices: es que me es bien difícil. Me es bien difícil vivir en santidad. Me es bien difícil seguir. Me es difícil no caminar en una rectitud, porque toda mi familia ha caminado mal. Pero Dios nos dice: voy a levantar una nueva generación, ¿verdad? Como Abraham. Por lo tanto, salte de tu tierra y salte de tu parentela, salte de la situación territorial y de la situación emocional y espiritual. ¿Vamos claros? ¿Vamos claros? Entonces tenemos que comprender ese punto. Y ahora, si avanzamos más en Génesis, vamos a encontrar en Génesis capítulo 17, déjame leerte esta parte. Génesis 17 del 1 al 10. Y ahorita vamos a caer a qué significa esto de generaciones. Génesis 17 del 1 al 10. Fíjate que dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
La palabra traducida en ese versículo al final de ser perfecto es sé santo, sé fiel, sé firme. ¿Ok? Y dice aquí, y pondré mi pacto entre mí y ti. Así dice. Y te multiplicaré en gran manera. Primero Dios le habla directamente a la persona. Y después mira, le dice, te voy a multiplicar de una manera que tú no te imaginas. Pero fíjate que viene más abajo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló Dios con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de mucha muchedumbre de gentes. En ese momento sabemos, ¿verdad?, que Abraham no tenía una descendencia en cuanto a una descendencia de parte de Dios. Su esposa no podía tener hijos. Él ya tenía a su hijo Ismael, ¿verdad? Pero aquí en esta etapa histórica de Abraham, todavía no había una generación, no había ni siquiera 10 hijos, vamos claros. Pero aquí cuando él se postra, y quiero que veas esto, cuando tú lo relaciones contigo, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, lo primero que va a hacer Dios es darte un encuentro a ti. Mostrarte que Él te ama, mostrarte que Él te ha perdonado, darte el poder del Evangelio, conviccionarte de que vas camino al infierno y Dios pagó el precio por ti para que tú no vayas a pagar a ese lugar, y te salva y te rescata, y en actitud de tu corazón, al verte perdonado, al verte salvo de la ira, al verte que Dios te amó por encima de todo lo que has hecho, te postras como Abraham. Pero no solamente eso, Dios nos vuelve a decir como Abraham, he aquí mi pacto es contigo, te lo voy a parafrasear para ti, y serás padre de muchas personas, de muchos hijos espirituales, hijos naturales. Mi pacto es contigo y tus hijos. Mi pacto es contigo y tus nietos. Mi pacto es contigo y tus bisnietos. Mi pacto es contigo y cada una de las familias cercanas a ti. ¿Estamos? Abraham así le dijo. Fíjate. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Verdad? Es padre de multitudes. Y dice lo siguiente, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré. Fíjate cómo dice, te he puesto. O sea, ya Dios ya había visto que Abraham iba a ser padre de muchas personas, aunque su esposa era estéril. ¿Vamos claros? Es decir, ¿te acuerdas de la clase pasada? Ahí decía los lomos, ¿verdad? Que los lomos en nuestra vida, en nuestras entrañas, Dios ya mira una generación. Por eso el diablo quiere atacarte para poder quitar esa generación, para poder quitar y robarte el propósito de esa generación. Entonces Dios dice ahí, ¿verdad? Tú vas a ser y tú serás ciertamente padre de muchedumbres. Ahora el 6, fíjate. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Vamos, Dios ya había visto que iba a ser padre de muchedumbres. Dios habría visto que era padre de naciones. Y Dios había visto que de sus propios lomos saldrían reyes como David, como Salomón, como profetas, ¿verdad? Iban a salir de él, de un acto de salir de su tierra y de su parentela, iba a bendecir a sus generaciones. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces en nuestra vida es que nuestra generación es maldecida por un acto que nosotros hicimos incorrecto. Hay familiares que han pactado con el diablo y lo que han provocado es que en vez de que salgan reyes, sale esquizofrenia en ellos, en sus nietos, tataranietos, hasta en sus hijos. Sale gente que está abierta a lo sobrenatural, que los oprimen demonios, incluso algunos sienten que son abusados, ¿verdad? Que abusan, que los tocan, etcétera, etcétera. Ese acoso constante es debido a que fue una generación o fue un hombre o una mujer
que lo que hicieron fue detonar una maldición en su generación. ¿Estamos claros? ¿Vamos claros o no? A ver, díganme ahí. Díganme ahí porque siento que nada más hablo y nadie comenta nada. A ver, por lo menos 4 personas digan sí, estamos claros. Vale. Pero tantito. Porque quiero que entiendas bien esto. Ahorita vamos a tratar de ir lo más rápido posible para darte toda la información que tengo. Eso. Lo siguiente es, a ver, vamos a seguir. Ok. Entonces en Abraham, eso, venga, bien. Ok, seguimos adelante. Por lo tanto, quiero decirte algo antes de continuar. ¿Tú eres un portador de una bendición o de una maldición para tu generación? Lo vuelvo a repetir. ¿Tú eres un portador de bendición o de maldición para tu generación? Sobre de ti se recarga una gran responsabilidad para bendecir a tu generación o para llevarla cada día más. Por eso al barranco, por eso es que el diablo te ha atacado últimamente. Porque al tú abrir la caja de Pandora, ¿verdad? Al tú abrir esta situación y abrir tu corazón, te estás dando cuenta de hay tantas cosas en tu corazón y en el mío que necesitan ser cambiadas por el Señor, que necesitan de la gracia de Dios para ser transformadas. Por eso el que toma, el que es borracho, y yo soy borracho parrandero y voy a la iglesia, y etcétera, ten cuidado porque puede ser una extensión de iniquidad y de maldición a tu generación. Estamos. Por eso el que va y de repente dice, no pasa nada, y ando con una, ando con otra, o ando con uno, ando con otro, puede ser una extensión de bendición o de maldición para tu generación. No solamente se trata de ti, se trata de tu generación. Ahora, es como por ejemplo hay padres que dicen, pues es que yo en mi pasado hice esto, pero ahora ya no, pero lo que pasa es que no cortaron esa raíz. Hirieron a los hijos, hirieron espiritualmente, entregaron el territorio de su familia al diablo, y lo que ha provocado es que durante toda su generación venga maldición. Por eso hay muchos pleitos. Por eso el Señor dijo que cuando viniera el espíritu de Elías, ¿verdad? Cuando se hiciera presente el espíritu de Elías, cuando se hiciera presente el espíritu de Elías, dice la Biblia que el corazón de los padres iba a regresar a los hijos. Tendría una unción especial de regresarnos de vuelta. ¿Sabes por qué? Y es importante esto, porque muchas veces nosotros pensamos que es tan fácil volver y regresar y decir, ya no pasa nada, unas disculpas, perdón, ups, me equivoqué, pero no cortamos. Solamente Dios puede hacer que nosotros regresemos de vuelta, y la unción del Espíritu Santo hace que se rompa todo yugo. Por lo tanto, tú aunque estés joven, aunque estés señorita, tú adolescente que me estás viendo, tú joven que no te has casado, es más que no tienes pareja, ten muy presente esto. Ten cuidado con quién te vas a unir. ¿Por qué? Porque tú debes de ser sabio, muy prudente, porque está en juego tu generación, tu propósito y tu llamado. Está en juego tu propósito, tu llamado, la unción que Dios te ha dado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Nosotros debemos de comprender que tú y yo somos parte de algo nuevo, y por lo tanto Dios va a levantarnos, pero Dios nos va a afirmar en el propósito de Dios. Yo que tú aplaudí ahí. Aplaude ahí en tu casa. Y voy a seguir leyendo. Dice, y haré naciones delante de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Fíjate cómo Dios ya se mueve.
será el Dios de nosotros. Él ya está viendo a una generación, ya está proyectando a una generación, ya está pensando en una generación, ya está viendo cómo una generación está viniendo a luz a causa de una buena decisión de Abraham. Le está prometiendo algo, ¿verdad? Que va a desatar en él una buena bendición. ¿Estamos? Entonces es importante que nosotros estemos muy finos en saber a lo que Dios nos está llamando. Y voy a seguir. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por todas las generaciones. Para que haya ese pacto, Dios decía: necesitas ahora vivir bajo mi resguardo y mis generaciones. Amén. Vamos claros. Seguimos. Dice, bueno, aquí puse una imagen, ¿verdad? Abraham, como vemos, Abraham toma su herencia y sale de Ur de los Caldeos hacia la tierra. Y después de Abraham, ¿quién sale? Isaac. Después de Isaac, fíjate cuántos años hay. Dice 200 antes de Cristo, un aproximado, 1900 a 1800 antes de Cristo, ¿verdad? Toda la etapa de esos, patriarcas, donde se encuentra Isaac. Segunda generación, primera generación bendecida, Abraham. Por eso se le conoce como el padre de la fe, porque Abraham, si ves aquí, a ver si se logra notar que tengo un mouse por acá. Abraham es la primera generación que rompe la maldición de Ur de los Caldeos. ¿Vale? Después empieza a desarrollarse, empieza a caminar, es obediente, empieza a romper maldiciones, a romper iniquidades, a hacer algo nuevo en Dios, empieza a trabajar al favor de su generación, porque todavía no sabía que venía el Mesías, todavía no sabía que venía José el Soñador, todavía no sabía que venían todos estos héroes de la fe, todavía no sabía. Él no entendía la magnitud de lo que Dios le había llamado. Pero bueno, Abraham parte, y por eso es considerado el primero, el padre de la fe, el patriarca, el hombre por excelencia, si hay que hablar de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham fue alguien que fue pionero en su desarrollo de empezar a caminar de una maldición a una bendición. Si quieres saber más, si tú te sientes que a veces no puedes, si tú sientes que a veces tu familia no te entiende, si tú a lo mejor piensas que tu familia te lleva a la contraria, etcétera. No te preocupes, Dios tiene un plan. Dios muy probablemente lo que está enseñándote es a caminar como Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela en el corazón. ¿Estamos? Luego entra Isaac. Isaac, ya sabemos, es alguien que levantaba altares, es alguien que también su esposa, ¿verdad? Él y ellos no podían tener hijos, no podían tener descendencia, pero Dios les da descendencia. Y después llega Jacob, y con Jacob llegan 12 tribus, de las cuales se hace toda la nación llamada Israel. ¿Estamos? Y encontramos ahí a José, que es cuando entran a Egipto. Pero deja mostrarte otra imagen. Y en esta nueva imagen dice Abraham, como bien sabemos, estoy detallando la generación. Abraham tuvo a Ismael, ¿verdad? También tuvo a Isaac. Isaac después tuvo a Esaú, y luego tuvo a Jacob. ¿Estamos? Entonces los que están marcados de azul, aquí te muestro los que están marcados de azul, son hijos de promesa, son hijos de bendición. Encontramos, por ejemplo, en Ismael, que aunque Dios lo bendice, aunque Dios le dice: estará mi presencia contigo, te voy a guardar, vas a ser grande en esta tierra, pero no eres el hijo de la promesa, porque Ismael fue alguien que un desliz de tanto su esposa de Abraham como Abraham, una mala decisión. Escucha bien lo que te voy a decir. Una mala decisión
lo que va a hacer es llevarte a dar unas vueltas innecesarias al desierto. Y aunque al final llegues a tu meta, te vas a tardar más de lo que tú habías sido destinado a tardarte. ¿Estamos? Entonces tú quieres a lo mejor ser bendecido, pero no es de esa manera. Pero bueno, no me voy a meter a ese punto. En Abraham venía Isaac cuando Dios le dice esto. Pero Abraham no vio que también venía Jacob, que también venía Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, José, Benjamín, Dan, Neftalí. Y después los demás hijos. Abraham no había visto que Dios había ya contemplado, di conmigo, toda su generación. Es decir, cuando tú llegas a salvación, Dios no solamente te mira a ti, mira a tus hijos, mira a tus hermanos, mira a tus sobrinos, mira a tu generación que necesita de salvación. ¿Estamos? Dios te llama como un padre de multitudes a hacer la extensión de bendición para este tiempo. ¿Vamos claros? Bien, vamos. Ahora, ¿qué significa la generación? ¿Qué significa generaciones? Generación, fíjate lo que dice el diccionario bíblico Vila Equine, se refiere a un ciclo o periodo de una familia o de una nación que ha nacido aproximadamente al mismo tiempo. Entonces, esta definición nos queda un poquito, nos falta por definir, nos falta por estructurar bien, porque no entendemos a lo mejor, o al momento yo no entiendo. Si la leo por primera vez, no. Si nada más dice que se refiere a un ciclo o un periodo de una familia, de una nación que ha nacido aproximadamente en un cierto tiempo. Entonces, pero fíjate que vamos a seguir leyendo, hay otras definiciones y me gustó la definición del diccionario de la Real Academia Española. Fíjate lo que dice. Fíjate cómo dice acción y efecto. Acción y efecto, ¿verdad? De engendrar. La primera definición es acción y efecto ¿de qué? De engendrar. La definición de generaciones, la primera es engendrar, y ahí pone dar vida a nuestro ser. Entonces la primera definición de generación es engendrar, ¿vale? Dar vida. Ponla ahí conmigo, dar vida. Número 2. Dice acción y efecto de generar, es decir, de producir. Como por ejemplo, generar empleo. Entonces, también se refiere a generar algo, de producir algo. Primero es de dar vida, de engendrar. El segundo es de producir algo. ¿Vamos claros? Tercero, sucesión de descendientes en línea recta. Entonces ahí ya entra que tú ya diste vida, ya produciste riquezas, produciste algún beneficio o una maldición para ellos, y hay una sucesión de padres, hijos, abuelos, tatarabuelos, etcétera. ¿Vamos? Número 4 dice conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad, las generaciones de nuestros padres. Entonces en las primeras tres partes va ligado. La primera definición de generación es primero engendrar, que es dar vida. La segunda es producir un sentido, es desarrollar un beneficio, es desarrollar algo para nuestra generación, dejarle algo a nuestra generación. La tercera ya es cuando se complementa de padre, hijo, padre, abuelo, tatarabuelo, etcétera. Ya hay una línea conectada. Y en la cuarta ya es una generación de unas edades promedio que son partes de una comunidad, de una nación. Y entramos a la definición 5. Conjunto de personas que habiendo nacido en fechas próximas recibieron educación e influjos culturales, sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. Es cuando, por ejemplo, aquí ponen la generación 98, la generación X, los millennials, etcétera, etcétera. Son una generación que ya se le adaptó, se le produjo, se le
rindió, se le dio toda una situación cultural, una situación de comunidad, algo tienen en común, y adoptan ellos estas situaciones, las hacen suyas, y entonces tienen un punto meticular donde pueden ellos tener un desarrollo cultural. ¿Se entiende? Entonces quiero que mires estas 5 definiciones a lo largo de toda la enseñanza que estamos viendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos que la generación no solamente trata de padres e hijos, sino también de producir algo, hacer algo, o tú siembras algo y cosechas algo, sino que también tiene que ver con un conjunto de comunidades. O sea, yo en mi propia familia tengo una generación, pero también al lado hay otra familia, al lado tu vecino tiene otra generación, y todos somos una generación mexicana. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque culturalmente adaptamos y nos identificamos con un lenguaje, con una costumbre, con una nación, ¿verdad? Con ciertos símbolos, señales que son parte de nuestra identidad. ¿Estamos? Es decir, te pongo un ejemplo. ¿A quién no le gustan los tacos? A ver, póngame ahí, no me gustan los tacos, si no te gustan. ¿Te gustan o no te gustan? Pues a mí los de pastor, ¿verdad? Son los favoritos. Y luego ya ahí puedo variar los demás, pero pastor con agua de horchata, ¿qué decir del pozole? Me gusta a mí estas fechas de septiembre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí me gusta comer toda la comida mexicana, pambazos, guaraches, pozole, tostadas. Híjole. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tanto? Porque hay una situación generacional en cuanto a la cultura. ¿Vamos claros? Ok. Di conmigo, Dios de generaciones. Pon ahí, Dios de generación. Te espero. Pon Dios de generaciones. Dios de generaciones. A ver, déjenme lo pongo. Dios de generaciones. Dios no solamente... ya estoy viendo, también les gustan los tacos, hermano. Dios de generaciones. Ok, seguimos. Fíjate, generación también proviene de gen. ¿De qué proviene? Haz de cuenta que estamos cara a cara y te estoy enseñando ahí, te estoy discipulando. ¿De qué proviene? Di conmigo, de gen. De gen. ¿Qué es el gen? No sé mucho en cuanto a esta situación biológica, etcétera, etcétera, pero lo poquito que entiendo, podemos a lo mejor preguntarle a la doctora Gadi que nos pueda explicar un poquito más de esto. Pero mira, en general encontramos que generación proviene de gen. El gen, escucha bien lo que dice ahí, es la unidad física básica de la herencia. Wow. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Yo le puse ahí tanto la herencia natural como la espiritual. Generación también viene de la palabra gen. De ahí proviene. Gen. Gen también significa inicio. De ahí viene Génesis. ¿Estamos? Principio, inicio. Entonces, en el inicio del gen hay una unidad física básica, que es el gen, que hace que nosotros seamos heredados. Y se transmiten, escucha, de los padres a la descendencia. Ya vimos eso hace 8 días, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de caracteres, de formas de pensar, pero también de patrones de pecado, porque se están reproduciendo, se están impartiendo desde una genealogía, de un gen, de alguien que pactó, que hizo algo indebido, que hizo algo bien, etcétera, etcétera.
va a dar una descendencia, va a transmitir una herencia. Pon ahí conmigo herencia. Y esa herencia la va a transmitir. Escucha bien, si tú eres alguien amargado, si tú eres alguien que explotas muy seguido, ¿cómo se les llama a esos que son amargados, que están enojados todo el tiempo? Y le dices, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque si tú eres así, lo que vas a provocar es que tu generación viva así, iracundo. Muchas veces dicen, es que no entiendo por qué mi hijo es así. Y revisas y hay un dicho muy cierto. Los hijos son el reflejo de los padres. Como son los padres, así son los hijos. Le imparten todo eso a los hijos. O sea, no te puedes quejar al decir, es que no entiendo por qué es así. No, si entiendes porque tú eres así. Porque tú le heredaste esto. Hay padres, madres que, por ejemplo, les imparten brujería, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Y en su genética, Dios está mirando que está viniendo eso. Por eso si tú tienes algo, una situación de depresión, no puedes tienes que vencer cada gigante. Y es que soy así, y es que no, vénselo. Por el bien tuyo y por el bien de tus generaciones. ¿O te gustaría el día de mañana que tus hijos estén en ansiedad? ¿Te gustaría que tus hijos estén en depresión crónica? ¿Te gustaría que tus hijos estén todo el tiempo mal? No, ¿verdad? No me gustaría. Tengo que armarme de valor y vencer eso en el nombre de Jesús, porque si no le voy a heredar una genética. Cuando yo cometo algo, por ejemplo, hay chicos que les gusta tener relaciones antes del matrimonio y es una constante y va y regresas con la misma persona otra vez y es que no sé, pero es que lo amo y es que no sé qué, pero es que la amo. Constantemente ten cuidado porque tu genética, tu generación, tu gen lo estás afectando y muy probable que cuando te cases no vas a estar en plenitud debido a que tú dejaste tu gen corromperse porque no pusiste algo a esa concupiscencia, no pusiste un alto a esa concupiscencia. ¿Estamos? Entonces es importante comprender que nosotros heredamos lo natural y lo espiritual. ¿Te has dado cuenta que hay hombres y mujeres que empiezan a buscar a Dios, se consagran, le echan ganas, están aferrándose a Cristo y de repente tienen hijos y sus hijos también tienen esa característica que oran, que buscan, que adoran? Y dices, wow, tienen un potencial porque ellos están cambiando su generación. Sus nietos es muy probable que sean hombres y mujeres de Dios que corran en el ministerio, etcétera, etcétera. Vamos claros. Se me está acabando el tiempo. Pero bueno. Citas, algunas citas, 2 Corintios 7:11. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y ya vimos, no solo, es que vemos siempre hechicería, brujería, vemos inmoralidad, pero hay otros más como chisme, como murmuración, como pleitos, como celos, iras, contiendas, disensiones. Las disensiones son aquellos que están constantemente, están en la iglesia y siempre en donde están, en el núcleo en el que se desarrollan, siempre consiguen pleitos. Y es fácil echarle la culpa a medio mundo. No, el problema eres tú. Bueno, mejor sigo, ¿verdad? Entonces dice aquí que despojémonos de toda esa contaminación por ti y por tus generaciones, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí viene otra cita que me acordaba y dice Isaías 11:2: y reposará sobre él, hablando de Jesús, el Espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. A todos esos los queremos para servir a Dios. Pero ¿qué crees? Hay algo que nos está faltando
pero nos surge. Di conmigo el temor a Jehová, el espíritu de temor a Jehová. Necesitamos comprender que debemos de tomar decisiones conforme al temor a Jehová, en cuanto basado en el temor a Jehová. Tienes que moverte en el temor de Jehová, cuando estés solo, cuando no estés solo, etcétera, pero también en cómo tratas a la gente. Cómo tratas a la gente es reflejo de lo que hay en tu corazón. Yo puedo ver a alguien que puede estar con carita de ángel, ¿verdad? Puede estar así, hasta sonriendo todo el tiempo, pero de vez en vez se le sale el apellido y no tiene temor de Jehová de lastimar a alguien por quien Dios dio su sangre en la cruz del Calvario. Escucha, y eso provoca que la gente no quiera regresar a una iglesia porque no tenemos temor de Jehová. ¿Estamos? Y podemos hablar muchas cosas de esto, pero no me quiero detener. Y hay dos generaciones. Hay unos que son malos. Voy a leer rápido esto. Me estoy quedando corto. Pero trato de darle todo el tiempo. Deuteronomio 32:5. Saliendo de aquí me voy para otra junta, entonces voy corriendo también. 32:5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Hay una generación que está torcida y perversa. Son como aquellos que se fortalecen en el robo, por ejemplo. Tú empiezas robando unas cositas, falderos, aquí en la zona chineros, ¿qué más? Los que les gusta hacer aquí negocios turbios, ¿verdad? Etcétera. La siguiente generación, tú no lo miras, no, pues no tengo problema, no tengo ni hijos. Bueno, tú no miras, pero hay una maldición que se está empezando a gestar. Una iniquidad que se está fortaleciendo a tus hijos. Y por mucho que tú estés trabajando, como tú le dices, para tus hijos, robando, defraudando, como decía, de los falderos, de los chineros, etcétera. Por mucho que tú digas, y el fin justifica los medios, Dios. Yo estoy llevándole a mi casa, bueno, no quiero, Dios dice, no quiero ese dinero. Trabaja con tus propias manos honrosamente. Porque si no, muy probable sobre tus hijos va a haber una miseria. No van a conseguir trabajo. Y no es que lo esté profetizando, no. Es una consecuencia. No van a poder encontrar un lugar y tus nietos van a estar peor. Y cada día se va a fortalecer más esa raíz de iniquidad en cuanto al robo y al hurto. Dios la mira como una generación perversa, como una generación mala. Y hay otra generación que son la generación de los justos. Salmo 14:5, perdón. Les digo, ya ando, corre, ¿verdad? 14:5 dice lo siguiente: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de ¿qué? De los justos. ¿Dios con quién está? Con la generación de ¿qué? De los justos. ¿Estamos? Dios está con la generación de los justos. Dios va a estar con tu generación y le va a decir, tú eres justo. Tú eres justo. Salmo 112:2. Salmo 112:2 dice lo siguiente. 112:2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será ¿qué? Bendita. ¿Cómo mira la generación de los rectos? Bendita. Bendita, no de los religiosos, estoy hablando de los rectos, de los rectos.
Y aquí yo puse una generación de muerte. Y ya voy cerrando, voy terminando. Generación con muerte espiritual le puse. Isaías 59:15 dice iniquidad, ¿verdad? Ahí en la imagen que les puse. Incuban huevos de áspid y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. En la Reina Valera, vamos a leerlo, dice lo siguiente, muy parecido. 59:5. Dice, incuban huevos de áspid, los protegen, los dejan que se vayan desarrollando, los cuidan, a eso es a lo que voy, los cuidan. Y tejen telas de araña, el que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán ¿qué? Víboras. Ahora, escucha. En Mateo capítulo 12, verso 34, está hablando de una generación que está muerta, de una generación que incubó, que esperó a que se incubaran, que se desarrollaran esos huevos de áspid, que tejió ahí una tela, ¿verdad? Y esa tela fue tejida y desarrollada, permitió que se desarrollara. Y fíjate cómo Dios les dice a estos dos. Mateo 12:34 dice lo siguiente: generación de víboras. Uy, cómo nos gusta ese término, ¿verdad? Para evangelizar. No, queremos hablar fuerte. Generación de víboras. ¿Cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cuál es esta generación de víboras? Es una generación no solamente a aventar bibliazos, muy probable, híjole, lo digo, muy probable, tú has incubado huevos de áspid y se han dado víboras. Y fue fuerte, ¿por qué? ¿Honras a tus padres? ¿Honras a tus autoridades? ¿Honras la santidad de Dios? ¿O estás cultivando un huevo en tu corazón de áspid? Que si yo lo aprieto antes de tiempo, va a empezar a salir una víbora. Y entonces llega Jesús y dice, generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque todos hablamos. Ayer fui a un grupo y estaba compartiendo y les dije, todos podemos hablar. Y el cristiano habla súper bonito, precioso, increíble, términos, hasta hablamos en hebreo, Jehová Jireh, Elohim El Shaddai, oh Jehová Rafa, oh, y hablamos tan precioso. ¿Cómo podemos hablar cuando somos malos? Yo les decía esto ayer. Todos podemos hablar, pocos podemos instruir con nuestro estilo de vida. Porque es bien fácil. Todos hablamos, pocos accionamos. Yo me he encontrado personas que les dices, ¿por qué no cambias esta actitud? ¿Por qué no perdonas? No, es que misión sí, pero ¿por qué no perdonas? No incubes huevos de áspid. No, oye, le voy a echar ganas en esto, en lo otro. No incubes huevos de áspid. Tú como líder muchas veces miras muchas cosas, miras, aun cuando lo hagan fuera de tu alcance, atrás del telón, aún actitudes. Yo he visto personas que a veces, he estado mucho tiempo en las iglesias, escucha, he estado 12 años en la iglesia. Y he visto a veces como una mala actitud de un servidor hace que la gente no vuelva a regresar a la iglesia. Son inmaduros tal vez los que se van, tal vez, pero más inmaduro es uno porque ha guardado en su corazón huevos de áspid. Exacto, Moy. Y por nuestras acciones el nombre del Señor es vituperado. ¿Cómo es vituperado? ¿Que Dios no los puede transformar? ¿No que el poder de Dios, del Evangelio, está en ellos?
¿Por qué no los transforma? Porque no se trata de que Él haga las cosas, Él ya hizo todo. Pero somos nosotros los que no nos hemos enfrentado a la cruz del Calvario y decir: Señor, yo te sigo en mi cruz. Yo te sigo en esa cruz. Por eso la Biblia, un poquito hablando de servicio, la Biblia habla que los que atendían las mesas, escucha, eran llenos del Espíritu Santo. Los que acomodaban utensilios, los que limpiaban, los que lavaban, eran llenos del Espíritu Santo. Porque tenían que tener el amor de Dios y el temor de Dios para poder servir a la iglesia y a aquellos nuevos conversos y poderles instruir en su caminar. Estamos. Hay un espíritu de religión cuando los huevos de áspid están en nosotros y sale de nuestro corazón una situación de veneno a causa de que nosotros vivimos en una religión y no en una relación. Wow, fue fuerte eso que dije. Dice la Biblia, ¿por qué le puse una generación con muerte espiritual? Porque dice Romanos 6:23, y quiero terminar con eso. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Ellos estaban muertos por el pecado que tenían. Una ocasión, un religioso es así. Una ocasión llegan y traen a la mujer descubierta en adulterio y la tiran frente a Jesús. Él le estaba enseñando. Y le dicen: Jesús, la encontramos en adulterio. Pero la ley decía que tenían que llegar los dos, no uno. ¿Por qué una? Es muy probable que era alguien fuerte. Alguien fuerte. Que de la sinagoga, a lo mejor era hasta el sumo sacerdote, a lo mejor hasta una persona de renombre en la iglesia, a lo mejor hasta llegó amarrándose otra vez el cinturón porque acababa de estar con ella. Y Jesús ve que hay un desbalance. Cuando hay religiosidad, cuando la palabra primero no me penetra a mí, cuando pido juicio para otros sin entender que yo necesito también juicio, cuando yo miro el juicio en mi vida, entonces yo voy a la cruz, al que me justifica, y corro a decirle al otro: hay esperanza, hay vida para ti, te voy a ayudar y te voy a enseñar. Después de yo estar alejado, después de yo enojarme con Dios, después de yo estar mal y no hallar manos de personas que me dijeran: Jonathan, se puede, Dios está contigo. Me encontraba con personas que me decían: y eso que orabas, eso que... Otros me decían: no, pues ponte a orar, tienes que orar. Y yo le decía: ¿cómo? Ayúdame a orar. No, pues yo oro menos que tú. Entonces no encontraba esa religión. Pero después de ver la gracia de Dios, y bendigo a las personas que estuvieron ahí, pocas, con las manos, me sobrarían dedos. Personas que se pararon a mi lado y me impartieron vida. Una de ellas está conectada. Y de repente, cuando salgo de ahí, me encuentro a muchos jóvenes que están muertos espiritualmente. Y me decían: quiero regresar, pero no sé cómo. Y yo le decía: te entiendo, porque yo he tenido la misma batalla que tú. Oraba por ellos y los reconectaba, y era paciente para esperar a que Dios obrara en ellos. Un espíritu de religión va a condenar todo el tiempo sin ayudar a la gracia. Estamos. Cierro con esto.
Hay 4 generaciones que no agradaron a Dios. La primera, Enoc. La segunda, la generación del diluvio. La tercera, la generación de la Torre de Babel. La cuarta, la generación de Sodoma y Gomorra. Quiero que estudies eso en Génesis, el libro de Génesis, para el próximo miércoles y poder romper muchas cosas en nuestro corazón. Y te dejo esta cita. Salmo 112:2. Quédate con esta cita, quédate con esta cita. Publícala en tu corazón, en tus redes sociales, ponla en tu corazón, ponla, recuerda constantemente esta. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Para que tu hijo, tu hija sea bendita, tú tienes que meter una genética de reino. No es como que te bendigo, pues ya échale ganas y pues tú ya sabes. No, ora por él. Invierte, camina en santidad, camina en pureza, camina, avanza. Porque así le cambiarás el destino. Guárdalo. Si tú eres un padre, madre hoy, y tus hijos están llegando a la edad casadera, tienes que orar por sus parejas. A veces ya ni oramos, ya nada más nos enojamos cuando ellos toman una decisión, pero nunca oramos por ellos. Cuando tú oras por ellos, cuando van a tomar una decisión, inmediatamente Dios pone su mano para no comprometer su generación. ¿Estamos? ¿Oramos? Señor, te doy gracias, Padre, por la vida de tus hijos. Gracias por cada uno de los que se conectaron, los que van a ver la transmisión después. Padre, que tu mano de gracia, poder y misericordia sea extendida a ellos. Señor, limpia nuestra generación. Danos una genética de reino, un ADN del cielo, un carácter como el tuyo. Que tu presencia esté en nuestra vida y en nuestras generaciones. No sabemos si vamos a ser los próximos Abraham en nuestra familia, que estamos saliendo de nuestra tierra, nuestra parentela. Tal vez son los primeros cristianos. Padre, les está costando, pero tu mano no los va a dejar jamás. Yo los bendigo, Padre, a tus hijos, pidiéndote que tu mano de poder y de gracia esté con ellos. La generación de los rectos será bendita. En el nombre de Jesús los bendigo y que tu paz esté con ellos. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos primero Dios mañana presencialmente, 1 hora de oración. Vamos a clamar, vamos a orar y vamos a buscar el rostro de Dios, ¿vale? El sábado los que van a discipulado y domingo a las 2 reuniones, a las 12 y a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y estamos despedidos. Bendiciones.